tienen algo, y es que conocen a Dios y quieren darlo a conocer en la universidad. Y es tremendo el impacto que eso puede tener. Y quiero animarte, si estás en el instituto, si estás en la universidad o si trabajas con personas no creyentes, a que te plantees ese lugar en el que estás la mayor parte de tu tiempo como tu campo de misión. Porque si somos luz y somos sal es porque hay un mundo que necesita luz, un mundo que necesita sal. Y Dios ha espolvoreado la sal por el mundo, que somos nosotros, para poder producir un cambio en el mundo. Amén. Así que bueno, GBU es simplemente un ejemplo, un simple ejemplo de muchas cosas que Dios hace. Y bueno, os pediría oración. Pero quería compartir con vosotros un texto. Ya digo, no sé cuánto tiempo dispongo. Pero es un texto que se ha elegido como lema en, digamos, GBU Mundial en IFES durante este año. A ver si funciona. Es este texto. Está en Efesios 2 y dice que esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Es un texto muy cargado con muchos conceptos ahí dentro, pero tiene que ver con algo que el mundo necesita, que es la reconciliación. Cuando se habla de una nueva humanidad, estamos hablando de eso que algunas traducciones traducen como un nuevo hombre, algunas traducen como un solo y nuevo hombre, ¿no? Bueno, la expresión griega para los aficionados al tema es enakenon anthropon, y en las traducciones que voy a poner una nueva humanidad cada vez, ¿vale? Solo como tema técnico. Ahora, vivimos en un mundo que necesita esto, porque está dividido. Hay quien dice que cada vez está dividido. Nuestras universidades, nuestras sociedades y nuestros países tienen enfrentamientos entre ellos y estamos divididos por nacionalidad, por economía, casta, a veces educación, por etnia, por orientación política. Y se tratan muchos temas sociales, muchas veces, pero parece que ahora ya no se trata de tener una opinión, que es respetable. Cualquiera puede tener una opinión sobre un tema, pero parece que hay que elegir un bando, ¿verdad? O eres de estos o eres de aquellos, o eres de izquierdas o eres de derechas. Y normalmente ocurre que si eres de izquierdas, los de derechas son los malos. Y si eres de derecha, los de izquierdas son los malos. Esto ocurre, ¿verdad? O eres de Pepsi, o que no te ponga una Pepsi cuando te pides una Coca-Cola, porque no, ¿verdad? O eres del Celta o del Depor. Me imagino que aquí del Depor no habrá muchos, ahora está en segunda. Estos días, tema serio, ¿no? El tema independencia o una grande y libre, ¿no? Parece que tenemos ahí un ejemplo claro de sociedad totalmente dividida. No me voy a posicionar en un bando, pero el hecho es que hay bandos, ¿verdad? Y desde un lado, los otros son los malos, y desde el otro lado, otros son los malos. Para uno los malos son pues, los que queman contenedores y coches y tiran piedras a la policía justificando un delito de sedición anticonstitucional. Para otros los malos son los que aporrean a las ancianas y persiguen a la gente indefensa gritando "Veniu, son cien de pau", para traer una especie de prestigio. Hay dos discursos y hay un enfrentamiento tremendo. Y esto ocurre desde que el ser humano es ser humano o desde un poco más tarde. Desde que el ser humano de repente ocurrió algo, ¿verdad? Y esos dos hermanos de repente algo ocurre, rompe a la humanidad y empieza un enfrentamiento que se ha ido repitiendo una y otra vez y los resultados son catastróficos a nivel social. Bueno, hay inseguridades, hay miedo y es normal que haya miedo porque claro, el malo siempre es el otro y cuando el otro es el malo ya se sabe lo que pasa. El miedo a los demás nos hace levantar muros, excluye a los de fuera y restringe el diálogo. Esto lo estamos viendo en la propia universidad, ¿no? Ahí teníais un ejemplo antes que ponía Josué, como un grupo de estudiantes que intenta buscar lo mejor para su universidad, ve que un grupo como GBU empieza a hacer unas jornadas, y empiezan a poner carteles y empiezan a hablar de nosotros en las redes, hablando de que esta gente debería estar fuera de la universidad. En la universidad no hay espacio para este tipo de cosas. Elevamos barreras y además las barreras normalmente las elevamos a un nivel que no les corresponde. Y esto ocurre siempre que una idea, puede ser el laicismo, puede ser la libertad, puede ser las banderas, puede ser lo que sea. Cuando una idea, que a lo mejor es buena, se pone en un lugar que no le corresponde. Que no te engañen, a veces pensamos que los ídolos son cosas malas. Los ídolos en general son cosas buenas, que han ocupado un lugar que no les corresponde. Y cuando una bandera, una idea, ocupa un lugar que está por encima de las personas y que está por encima de Dios, lo que viene es inseguridad, es enfrentamiento
enfrentamiento, es miedo. Pero a mí lo que me da pena estos días es que cuando entro en las redes sociales, en Facebook, entras en Twitter, y ves a todo el mundo, siempre todo el mundo tiene algo que decir, y casualmente ese algo que tiene que decir es crítica, e incluso personas creyentes. Veo que, no sé, parece como si aprovechasen la situación para mostrar una especie de, no sé, rencor, de resentimiento, de todo menos amor por las redes sociales. Y me pregunto si debería ser así, porque creo que nosotros deberíamos tener una historia diferente que compartir, una historia mejor, y eso es de lo que os voy a hablar. Esa historia. Dice Efesios 2, lo pongo en contexto, ¿vale? Este párrafo empieza en 2, versículo 11. Empieza diciendo: recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles... no tengo la página aquí. Pero en otro tiempo vosotros, los gentiles... No quiero saltarme nada, perdón. ¿Cómo es esto? Los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fijaos, el apóstol nos llama, antes de nada... mira, gracias, ahí está el texto. Nos llama antes de nada a recordar cómo estábamos nosotros. Escribe en un momento en el que hay también un montón de barreras y un montón de enfrentamiento y un montón de división. De hecho, las religiones particulares estaban en caída libre debido a un sistema totalitario que había puesto en crisis las nacionalidades del mundo conocido, y los dioses diferentes de los diferentes pueblos iban perdiendo influencia a medida que los pueblos perdían su libertad. Había un vacío espiritual tremendo. La gente estaba buscando algo que le llenase y buscaba la salvación de formas contradictorias. Los grandes sistemas teóricos ya no intentaban explicar el mundo, intentaban dar una respuesta a las cuestiones del aquí y del ahora, dando una orientación a la gente de cómo vivir. Y era difícil vivir en aquel momento. Había clases, y muy marcadas, además. Si eras un esclavo, si eras un menor de edad, si eras discapacitado, si estabas enfermo, si eras mujer, serías considerado como inferior por parte de los demás. Así que había clases, y los únicos que habían intentado defender y dar dignidad a las personas de baja clase eran las propias personas de baja clase. Y lo único que se habían encontrado era la oposición de los poderosos. Así que la situación estaba realmente mal. Había enfrentamientos, había clases, había muchas razones para tener miedo del otro. Y en medio de eso había un pueblo a quien Dios se le había revelado. Había un pueblo que conocía a Dios. El pueblo de Israel desde hacía siglos, como ya sabéis, en fin, habían sido liberados por Dios. Habían recibido un montón de promesas de Dios acerca del futuro y acerca de una salvación que Dios iba a traer al mundo entero a través de ellos. ¿Y sabéis lo que hizo ese pueblo con su rendición, con su bendición? En aquel momento se la guardaron para sí mismos y levantaron más barreras. Fijaos, en la antigua ley de Israel había mandatos como que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Él hace de justicia al huérfano y la viuda. Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en tierra de Egipto. Israel tenía un concepto de sí mismo como los herederos de la promesa. Resulta que Dios le estaba hablando de llegar a otros que no eran Israel. Y entre sus profetas incluso había algún ejemplo, ¿no? Jonás, que deseaba con todas sus fuerzas la condenación de un pueblo enemigo al que Dios se había empeñado en rescatar. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios empeñado en rescatar y en salvar personas. Y el pueblo continuamente se guardaba su bendición. Cuando el pueblo leía cosas como no tocarás una cosa inmunda, ellos pensaban, no tocarás nada de la casa de un gentil, de alguien que no sea judío, no tocarás nada de alguien que no pertenezca al pueblo de Dios, porque esa es la cosa inmunda que Dios no quiere que toques. Esa es la idea. ¿Os imagináis si el pueblo de Dios hoy fuese así? ¿Os imagináis si nosotros, en lugar de intentar llegar a otros, pensásemos, no los toques, no vaya a ser que te contamines? ¿Sabéis? En aquel momento no íbamos a tener ese problema, porque estábamos ahí. Nosotros éramos los otros. Nosotros éramos el malo de la película. Nosotros
Estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Y Dios realmente había hecho unas promesas a su pueblo. Y estábamos excluidos de esa ciudadanía, así que éramos extraños a los pactos de la promesa. Estábamos como esta gente, en ese vacío espiritual. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. La barrera que nos separaba de ese pueblo no era simplemente una barrera que nos separase de ese pueblo. Había una barrera que nos separaba de Dios, separados de Cristo. Todas las divisiones y barreras en realidad eran síntomas de una división mayor, porque estábamos separados de Cristo y sin Él nuestra esperanza sería la que tenían todos aquellos, ninguna. Pero de repente ocurrió algo, y vamos llevando algo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesús. Ocurrió algo tremendo, y es que Jesús apareció. Y cuando apareció empezó a romper barreras. Esas personas despreciadas de la sociedad, esas mujeres a las que ningún hombre se acercaba, esa gente que se dedicaba a oficios que no eran respetables, esa gente que estaba enferma, esa gente desposeída, esa gente pobre, esa gente pecadora, fueron las personas a las que Jesús llegó y empezó a acercarse a todos ellos. Y Jesús fue aceptando a la gente a la que nadie aceptaba. Y Jesús empezó a romper barreras, incluso con personas que no eran del pueblo. Y empezó a hablar de cómo el Espíritu de Dios decía, está sobre mí. Y me ha enviado, ¿para qué? Para traer todo eso. Y puedes ver muchos ejemplos de personas que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, como ese centurión del que se hablaba antes, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa. Pero resulta que Jesús, con una palabra suya, sana a su siervo. Y aquella mujer que reconoce que no tiene ningún derecho a recibir los milagros de Jesús, porque no pertenece a Israel, porque no es de los hijos. Y ella, reconociéndose como un perrillo, como dicen nuestras traducciones, le pide a Jesús que sane a su hija. Y Jesús se sorprende. Y dice, en Israel no he encontrado tu hija. ¿Qué demonio ha salido de tu hija? Jesús empezó a romper barreras. Sus discípulos se sorprendían de verlo hablando con una mujer. Los fariseos se sorprendían y lo señalaban y decían, mirad, este recibe a los pecadores y come con ellos. La mejor acusación que le hicieron a Jesús. Ese recibe a los pecadores y come con ellos. Y el momento clave en el que Jesús rompe las barreras es el momento de la cruz. La sangre de Cristo es lo que nos acercó a Él. Porque había un precio que pagar y Él estuvo dispuesto a pagarlo todo para romper esa separación. Cuando Jesús murió, esa cortina que incluso al pueblo de Israel los separaba de la presencia de Dios, esa cortina se partió. Diciendo, ahora sí, ahora todos podéis entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Ahora puedes tener el perdón, ahora puedes tener una relación con Dios. Cantábamos antes, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las caballas caen, las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, Dios me hizo libre. Dios dio a la muerte por mí. Ya no soy esclavo. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Esto transformó totalmente el mundo. Transformó el mundo. De repente las barreras para llegar a Dios se rompieron. Y tú y yo podemos acercarnos a Él. Y esto produjo una nueva humanidad. Porque Él mismo, dice, es nuestra paz. Y llegamos al versículo. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad. De repente ya no hay Israel y no Israel. Ya no hay judío ni hay griego. De repente ya no hay esclavo ni hay libre. De repente ya no hay hombre ni mujer. De repente todos podemos ser uno en Cristo Jesús, que derribó la pared intermedia de separación para crear en sí mismo de los dos, de los que eran pueblo y de los que no eran pueblo, de los dos, una nueva humanidad, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En la cruz Jesús hizo mucho más que ser condenado por unos hombres. Hizo mucho más que lo que algunos piensan, un fracaso de un visionario que el pobre no consiguió convencer al mundo. En la cruz Jesús hizo mucho más que eso. En la cruz Jesús derribó una barrera y dio lugar a un pueblo nuevo.
Y si te pones a ver la historia de la Iglesia desde el principio, ves cómo aparecieron de repente un montón de personas que empezaron a transformar una cultura, empezaron a cambiar los valores de su época. De repente ya no tenían que mirarse a sí mismos y defenderse a sí mismos por encima de los demás. De repente gente escribe, como Justino en el siglo II escribía, de cómo vivimos juntos nosotros y rogamos por nuestros enemigos. Y intentamos persuadir a los que nos aborrecen injustamente para que tengan la esperanza de alcanzar junto con nosotros los bienes de Dios. De repente tenemos un pueblo que ha sido acercado a Dios y ahora quiere acercar a otros, incluso a sus enemigos. Esto era algo que jamás se había visto nunca antes. Y la gente de alrededor de los cristianos empezaron a reconocer en los cristianos personas que vivían de forma diferente. Y cuando había una plaga y todo el mundo se iba directamente para escapar de la peste y no morir, y cuando a los enfermos y a los muertos se les dejaba tirados en las calles, los creyentes iban a cuidar de los enfermos, y los creyentes enterraban a los muertos, y los creyentes daban esperanza al mundo, y empezaron a transformar la sociedad. El propio emperador Juliano, en el siglo IV, estaba enfadado incluso, porque los cristianos, decía, no solo ayudaban a sus pobres, sino también a los nuestros, y todo el mundo se daba cuenta de que ellos no les dábamos nosotros nuestra ayuda. Así que los primeros cristianos, esta idea de una nueva humanidad, esta idea de eliminar la enemistad y de romper barreras y crear lazos, lo llevaban a la vida y a la muerte, porque algunos incluso eran contagiados por salvar a estas personas. Pero tenían una esperanza mayor que la que les ofrecía otras filosofías. Tenía una esperanza mayor que le hacían respetar a todo el mundo, incluso a una persona recién nacida. Cuando en Roma se mataba a los recién nacidos, los cristianos se opusieron a eso desde el principio. Cuando el mundo conocido esclavizaba a la gente, de repente los cristianos empezaron a hablar en contra de eso, a defender la dignidad, no solo para unos pocos, sino la dignidad de todos los seres humanos. El primer abolicionista de la historia, Gregorio de Nisa, hablaba precisamente de esto, de cómo, fíjate, alguien le decía, tengo esclavas y esclavos, y le respondió, ¿a qué precio? Dime, ¿cuántos óvulos consideraste equivalentes a la imagen de Dios? ¿Cuántos estateros obtuviste por vender lo que Dios ha formado? ¿Quién puede comprar a una persona? Dime, ¿quién puede venderla? Solo a Dios le pertenecería ese poder. Y Dios no reduciría la raza humana a la esclavitud, porque Él mismo, cuando fuimos esclavos del pecado, nos llamó espontáneamente a la libertad. Y si Dios no esclaviza lo que es libre, ¿quién pone su poder por encima de Dios? Era un nuevo concepto de humanidad. El ser humano no es simplemente un yo que soy el bueno y el otro que es el malo. Todos éramos malos, pero todos hemos sido rescatados. Se ha pagado un precio por tu vida, y ese precio fue la sangre de Jesús, que rompió todas las barreras. La idea que tenían estas personas de la nueva humanidad no tenía que ver ni con echar fuera al otro, ni con anular las diferencias. En Apocalipsis 7 se habla de la visión del reino de Dios, donde se encuentra una gran multitud, escribe Juan, vi entonces una gran multitud, nadie la podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todas las gentes, todos los pueblos, todas las naciones, todo el mundo está llamado a formar parte de una nueva humanidad, porque Jesús puede hacer nacer de nuevo a las personas y puede eliminar la enemistad entre nosotros con Dios, y eso debería afectar a nuestras vidas. Tenemos una historia diferente que contar. En un mundo donde no hay esperanza y en un mundo donde hay división, nosotros tenemos una historia de la reconciliación suprema para poder compartir con el mundo. Hay algo a lo que Dios nos llama, y con esto me salto algunas cosas, pero hay algo a lo que Dios nos llama, y es a expandir este mensaje por el mundo. Dios quiere que contemos esta historia mejor, que cada vez más personas pasen a formar parte de esa nueva humanidad. Hoy se puede nacer de nuevo. Si alguno de vosotros no sabe lo que es esto, hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puedes restaurar esa relación con Dios. Y si tienes personas a tu alrededor que todavía no saben esto, tú eres una persona a la que Dios ha puesto ahí para que puedas llegar a estos y que pasen a formar parte de la nueva humanidad. Me da mucha pena cuando veo a la Iglesia mirando al mundo y simplemente señalando y diciendo, mira, qué mal está el mundo. Si somos la sal, ¿sabéis? La sal conserva la carne. Si la carne se pudre,
no es culpa de la carne totalmente. La culpa es de la sal, por no haber hecho su labor de preservarla. Así que si estamos privatizando el Evangelio y si simplemente cuando hablamos de los problemas del mundo hablamos como habla el resto de la gente y simplemente promovemos la división y simplemente criticamos y miramos al otro como malo y no nos miramos a nosotros mismos, no estamos siendo fieles a la misión que Dios nos ha dado como luz y como sal. Y te animo a que si ves en esto algo que cambiar, y yo lo veo en mi vida en muchas cosas, que le pidas a Dios que lo cambie. Que Dios nos ayude a no encerrar el Evangelio en nuestras iglesias y en nuestras casas. Que nosotros seamos esos transmisores de nueva vida, esos transmisores de buenas noticias, de una historia mejor. No estoy diciendo que sea fácil. Hay momentos de la primera iglesia en la que hubo también sus problemas entre helenistas y judíos, pero en cada uno de esos momentos siempre hubo alguien recordando ahí cómo Dios nos había salvado, no por obras, no por ser pertenecientes a un pueblo, no por unas características que nosotros tengamos, sino por su gran misericordia y por su gracia y por su amor hacia nosotros. La salvación es un regalo. Si te arrepientes y vas a Jesús, esto ya lo sabes perfectamente, ¿verdad? Si te arrepientes y vas a Jesús y pones tu confianza en Él, Él te salva. No es por tus obras, no es por lo bueno que eres tú, es por lo bueno que es Él. No es por lo que tú hayas hecho, es por lo que Él ha hecho. Puedes disfrutar de esta promesa. Y os pido que oréis también para que muchas personas puedan disfrutar de esta promesa. Voy a acabar orando y te pido que si algo de lo que te ha gustado, si algo de lo que has oído hoy te ha gustado, de lo que hace GBU y todo eso, que lo incorpores a tus oraciones, pero que no obres simplemente por una asociación llamada GBU. Ora por la obra de Dios en todo el mundo. Ora para que Dios siga derribando barreras en las universidades y en todas partes. Ora para que Dios siga creando unidad entre los estudiantes y entre los no estudiantes para que podamos dar testimonio de Jesús siendo uno. Como Jesús oró, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ora para que las personas que hoy no lo conocen puedan formar parte a partir de ahora de esa nueva humanidad. ¿Oramos juntos por eso? Señor, queremos darte muchas gracias. Primero, muchísimas gracias porque en el mundo no teníamos esperanza. En el mundo estábamos perdidos y estando sin ti y habiendo roto contigo, hemos roto con todo lo demás. Y me veo a mí mismo y veo muchas cosas que fallan. Y veo a mi alrededor y veo muchas cosas que fallan. Pero al mirarte a ti vemos al que puede enderezar los caminos torcidos, vemos al que puede aprovechar el tiempo perdido incluso, y vemos al que puede cambiarlo todo. Gracias porque has querido transformar el mundo, no has querido dejarnos como estábamos, no has querido dejarnos excluidos de las promesas y de los pactos, no has querido dejarnos sin ti. Gracias porque viniste al mundo, moriste y venciste la muerte. Y al vencer la muerte vemos en ti la vida, esa vida que hemos perdido. Y quiero pedirte que nos ayudes a disfrutar de esa vida. Te pedimos perdón por todo lo malo. Queremos formar parte de tu nueva humanidad y te damos muchas gracias, los que ya disfrutamos de esto, por esa nueva vida que nos has dado. Pero ayúdanos a no quedárnosla para nosotros mismos. Ayúdanos a compartirla. Ayúdanos a ser pacificadores y transmisores de buenas noticias. Que seamos ese pueblo del que tú tanto hablabas, ese pueblo que debían ser uno, que eran luz, que eran sal, los pobres en espíritu, los que muestran misericordia, los que buscan la paz y los que tienen hambre y sed de justicia. Ayúdanos a ser así y que eso pueda tener un impacto a nuestro alrededor. Todo está en tus manos, así que confiamos en ti. Ayúdanos a estarte agradecidos también por todo lo bueno que vemos y por todo lo bueno que vamos a ver. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué? Loida me está diciendo algo, pero no sé qué me dice. Voy a...